Fueron 2 años de trabajo y finalmente terminó el trabajo de la Comisión para la Paz que busca llegar precisamente como su nombre lo indica, a una situación de paz, principalmente en la macrozona sur de nuestro país. Quien integró esta comisión durante todo el tiempo de trabajo fue la diputada Emilia Nullado, con quien tomamos contacto de inmediato, un rol preponderante también dentro de lo que fueron estos meses, años de trabajo como esta diputada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Efectivamente, tuvimos casi 2 años trabajando arduamente y finalmente la semana pasada terminamos con este rol y este mandato que teníamos de parte del presidente Gabriel Boric. Y en Diputada, esta semana vamos a entregar las recomendaciones, el informe al presidente de la República. Diputada, fue un trabajo arduo. De hecho, la comisión debió tener prórrogas para continuar con su funcionamiento. Finalmente, de los 8 integrantes de esta comisión, se llega a un informe, es votado por una mayoría, 7 contra 1, y uno pudiese pensar entonces que distintos sectores, gremios, sociedad civil, lograron ponerse de acuerdo, diputada, después de todo este tiempo de trabajo. Efectivamente, porque también dentro del reglamento interno nos habíamos autoimpuesto el avanzar con la unanimidad, es decir, en cada una de los puntos de la recomendación íbamos revisando si no había acuerdo, siempre se buscó una propuesta intermedia, porque lo ideal era llegar hasta el final. Finalmente no se concretó las diferencias en la última semana y se logró tener una amplia mayoría, una mayoría transversal, donde también aquellos que eran integrantes de esta comisión, pero no eran mapuche, estuvieron de acuerdo y también con sus miradas diversas cada uno. Así que, por lo tanto, los 7 votos mayoritarios significó para este informe y para el presidente que efectivamente estas propuestas perfectamente se pueden implementar y es lo que las comunidades, las diversas organizaciones gremiales y así mucha gente que vive en los territorios de las 4 regiones, así también lo expresaron en los diversos diálogos que se sostuvieron. Hubieron audiencias con autoridades tradicionales, hubieron audiencias con la sociedad civil, hubieron diálogos interculturales, también se recibió a la Asociación de Víctimas, se recibió a los gremios diversos, se recibió a las empresas forestales, a los agricultores, a la multigremial, que tenía además un integrante en la comisión. Así que, por lo tanto, se tuvo en las audiencias esta mirada amplia de cada uno de cuáles eran aquellas sugerencias y recomendaciones que debiéramos ir avanzando en el diálogo y en el diverso proceso que teníamos para este tiempo. Por eso también estas 2 prórrogas que finalmente se concretaron la semana pasada. Mm. Em, Diputada Emilia Nullado, en términos generales, porque claro, quizás con el tiempo vamos a ir conociendo el detalle de la propuesta, cada uno de los aspectos que, por ejemplo, pueden convertirse en trabajo legislativo en el Congreso Nacional, pero ¿qué es lo que destacaría usted dentro de quizás las propuestas más importantes en términos bien generales, pero lo que a usted le llama más la atención, con lo que quedó más contenta, por decirlo de alguna manera? Claro, nosotros creemos que y en particular también porque fuimos parte de los 4 mapuches que estuvimos convocados en esta comisión y planteamos de que era este el momento en hablar con toda la seriedad y también revisar la historia del despojo, del desplazamiento que tuvo el pueblo mapuche y donde en este contexto histórico nosotros podíamos plantear cuáles iban a ser aquellas demandas que siempre han estado y que también las diversas organizaciones nos habían emplazado al Poder Legislativo. El año 2019 tuvimos a varios dirigentes, más de 300 líderes del pueblo mapuche, señalando que requerían una comisión que pueda esclarecer cuánto era la pérdida territorial que tenía el pueblo mapuche y cómo a partir de ella se podía generar aquellas reparaciones desde el despojo de la tierra, del desplazamiento, de cómo ellos forzadamente, muchos fueron sacados de su espacio territorial y donde también ellos nos pidieron una serie de otras materias,
pero cuando esta comisión se permite a través de las definiciones y la facultad del presidente, nos permite hacer un diagnóstico de esa realidad. Y en ese diagnóstico escuchamos los dolores de aquellas familias, de aquellas comunidades que se le despojó de su tierra. También escuchamos las situaciones complejas de este diálogo que no se ha generado, este encuentro, este entendimiento que no se ha generado en los territorios y que tenía que ver prácticamente con la situación de las personas que se sentían violentadas, producto de que a ellos el Estado les permitió que quedaran instalados en un determinado territorio, pero que eso pertenecía históricamente al pueblo mapuche. Pues entonces el Estado es el que tenía que hoy día reparar a ambos, a los que se les despojó de su territorio, a quienes se les permitió por la vía de algunas resoluciones, decretos y las consideraciones de la titularidad. Por lo tanto, para el pueblo mapuche, para nosotros es importante. Y lo más importante era que quedara de igual manera garantizada la posibilidad de que ellos se puedan reparar por tierra. Por lo tanto, lo que se fija es tener un nuevo sistema que va a tener un tribunal arbitral que va a revisar todas aquellas situaciones de cómo se fueron generando y por lo tanto esas revisiones históricas, antropológicas y que debieran estar consideradas en la demanda y con los títulos que ellos tenían históricamente y que se les fue desplazando. Y por lo tanto, además de eso, una agencia de reparación que va a tener la posibilidad de decirle a la comunidad, a las personas que muchas es decir, usted tiene hoy día la posibilidad de ser reparado. Lo que se iba a hacer en 100 años, actualmente como se lleva año a año con el artículo 20B y el presupuesto anual que tiene la CONADI que se aprueba en el Congreso y que es insuficiente. Por lo tanto, lo que va a suceder con esas familias que podían esperar 80, 90, 100 años y más, hoy día lo que se pretende con esta propuesta y estas recomendaciones es que no vayan más allá de los 10 y 15 años. Por lo tanto, va a ser una solución que va a permitirle a todas aquellas familias de que sí van a tener la certeza de que se va a reparar. Ese Por fue lo el tanto, punto eso más es lo difícil, más diputada, importante. para poder llegar a acuerdo, este tema del que estamos hablando, de la reparación en cuanto a la entrega de tierras, y quizás por ahí también fue el voto disidente de quien representaba a los agricultores de Mayeco. Yo creo que él no comprendió en el fondo lo que se pretendía hacer, porque él tenía una restricción absoluta de que no exista la posibilidad de que las personas de manera voluntaria, los dueños de predios, ofrezcan sus predios a la CONADI, mientras porque la ley indígena continúa hasta cuando entre en vigencia el nuevo sistema. Por lo tanto, mientras tanto, se va a seguir avanzando con las compras anuales y con el presupuesto que se le ha dispuesto a la CONADI, donde también hay recomendaciones para que esto pudiera ser mucho más ágil. Pero este fue como el punto, ha sido el punto más complejo porque en el fondo la visión o la representatividad del comisionado que representaba a la multigremial, lo que él hace prácticamente es decir, yo no estoy de acuerdo porque no quiero que la tierra agrícola esté a disposición, pero hoy día hay una cantidad importante de tierra que está superpuesta en manos de las forestales. Hay otras que están superpuestas también y que son reclamadas en particulares, pero obviamente ellos son los menores. Por lo tanto, yo creo que fue el miedo o prácticamente la presión que tenía de este gremio que es muy grande y por lo tanto tenía la fuerza para decirle a usted, echa abajo este compromiso, porque bastaba que uno con la unanimidad y se caía el acuerdo. Eh, Pero en el fondo ellos no sabían que mm. aquí había habido una regla interna y por lo tanto lo que se hizo ante eso era también votar porque no necesariamente tenía que ser todo por la unanimidad, sino que era para forzar los acuerdos, porque entendíamos que igual los partidos políticos que la suscribieron la iban a hacer siempre y cuando
el comisionado Moreno, el comisionado Figari, la comisionada Aravena iban a votar favorablemente, si no, no íbamos a quedar los cuatro mapuches votando favorable, pero no tenía ni un sentido ni le hacía sentido a todas las partes que representan diversas miradas para buscar esta solución. Y desde este mismo sector vinieron críticas, diputada, que calificaron el informe, sin conocerlo en detalle, de octubrista. ¿Cómo ve usted también ese tipo de calificativos que se utilicen para este trabajo? Bueno, la mayoría de ellos cuando no quieren que se solucione el problema, porque yo creo que aquí hay una mirada muy mezquina de aquello, y que siempre han visto al pueblo mapuche y han querido que no se avance en derechos, que no pueda existir la reparación, que no se toque ni un metro más de tierra, lo que ellos dicen aquí, nosotros no nos vamos a mover. Muchas declaraciones anteriormente habíamos escuchado de parte de ellos. No tiene que ver en absoluto que lo sea, es una propuesta seria, es una propuesta que donde todos tuvimos que ceder, en particular los que más cedimos fue el pueblo mapuche, porque teníamos que llegar a un acuerdo con los que no lo eran y tuvimos que ceder en fecha, por lo tanto, habíamos ya perdido tanto en decir, mira, nosotros queremos buscar una solución. Y esta solución seguramente va a estar criticada también por nuestro pueblo mapuche, Mm. pero lo que se trató de buscar era precisamente lo que no le generara un desequilibrio ni a los que estaban del otro lado, que son prácticamente la mayoría de derecha, y donde nosotros que intentamos representar al escuchar a nuestras comunidades, al escuchar a nuestras autoridades ancestrales, a los líderes del pueblo mapuche, a exigirle que desde ya el Estado tiene que avanzar en la restitución de tierra. Sí, diputada, y en cuanto al tema de la seguridad, también en la macrozona sur estamos en un continuo estado de excepción que debe ser aprobado por el Congreso cada cierto tiempo. ¿Ese tema de alguna forma es abordado? ¿Cómo se plantea? También para darle tranquilidad a las vecinas, a los vecinos de la zona que nos imaginamos, por supuesto, quieren vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Claro, esa es la búsqueda finalmente también, y a eso yo igual quiero señalar la crítica que decían, oye, ustedes no hicieron un cálculo y están solicitando en una economía que está bastante deficitaria, que es lo que la derecha dice, y están planteando 4.000 millones de dólares, de dónde lo van a sacar y qué es lo que va a suceder. Lo que se está planteando son en estos 10 a 15 años, no es lo de ahora. Por lo tanto, lo que sale hoy día muy caro y que le está saliendo muy caro al Estado, es precisamente tener el territorio militarizado. Los estados de excepción son bastante caros y por lo tanto es mucho más caro que hoy día repararle al pueblo mapuche el despojo, el desplazamiento, la discriminación, la invisibilización y muchas veces la negación de su preexistencia de parte del Estado chileno. Por lo tanto, eso se revisó y obviamente que es lo más económico para todo hoy día. El poder tener un nuevo sistema que permita reparar, el poder generar también una ley de reparación para quienes han sido las víctimas de toda esta situación conflictiva que se ha llevado a cabo y donde cada uno de nosotros entiende que la única solución tiene que ver con una definición política. Y esa definición política queda en las manos hoy día del presidente, pero también está en las manos de todos los partidos políticos. Si la derecha, la ultraderecha, algunos otros partidos que no están muy de acuerdo ni convencidos, yo creo que va a ser difícil el poder tener otra instancia como esta de Mm. poder resolver esta situación que se generó de parte del Estado. Si también muchas de las personas que viven allá no tendrían por qué hoy día ser enemigos del pueblo mapuche, fue el Estado mismo quien lo transformó a ellos. Y por el otro lado, de igual manera, el pueblo mapuche no tendría por qué entrar en ningún tipo de conflicto al que se le alude muchas veces, pero ellos fueron despojados de su territorio. A ellos se les quitó las tierras, a ellos con estas diversas formas imperantes que tuvo el Estado, fijando leyes, decretos, y los fue sacando de su territorio. Por lo tanto, también hoy día lo que se pretende es precisamente que esto cada vez cueste menos. Mientras más tiempo se va a dejar
y no se busca la solución, más caro le va a salir al Estado, más víctimas se van a tener que lamentar. Y por lo tanto yo creo que es entrar en conciencia de todos los que hoy día están criticando estas recomendaciones sin conocerla como tal, sin tener un análisis, porque lo que cada uno quiere es fijar lo que le interesa en lo personal. Y yo creo que aquí la mirada que tuvimos todos, lo que le integramos hasta el final, era una mirada de Estado, sabiendo que no todos iban a estar conformes, pero sin Diputada. embargo creemos que la mayoría hicimos lo que nos correspondía en este minuto con mucha responsabilidad política. Y por lo mismo, diputada Nullado, quería finalizar preguntándole sobre cómo se viene el trabajo legislativo después de esta propuesta. ¿Cuánto cree usted que se va a convertir en proyectos de ley, en tramitación en el Congreso? ¿Cómo ve usted también ese camino? Porque probablemente se tenga que hacer algún tipo de trabajo en el Congreso frente a lo que ustedes están presentando. Ya, lo que procede ahora primero es la valentía que debe tener el gobierno y enfrentar esta situación de una vez por todas, decir, nosotros queremos buscar una solución. Mm, Ya se instaló aquella comisión, tenemos recomendaciones. De esas recomendaciones vamos a tomar tales que los que nos parecen los proyectos de ley que el Ejecutivo debe ingresar. Pero ahora lo que procede, una vez entregada esta recomendación, mm, es la definición política del presidente y también de los partidos políticos del oficialismo y los que se van a sumar y que son de derecha, que tienen claridad de que esto le tenemos que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que viene posteriormente es la consulta al pueblo perfecto. mapuche, la consulta en los cuales ellos van a revisar las 22 Ujú. recomendaciones, les va a parecer o van a tener otra tanto de acuerdo con el 9 de la OIT, donde ellos tienen que revisar y que esta consulta sea de buena fe y tiene que ser previa, libre e informada, donde el consentimiento del pueblo mapuche, de las comunidades, de las autoridades ancestrales, tiene que estar claramente estipulada y por lo tanto una vez que se termine este proceso de Perfecto. consulta, posteriormente, el gobierno va a tener que empezar a trabajar aquellos proyectos que van a emanar del resultado de esta consulta. Así que estamos a la espera de Mm. que aquellos que están muy negativos y que no quieren encontrar la solución, seguramente a ellos les acomoda porque también es como re difícil pensar que nosotros quisiéramos tal vez generar más conflicto con estas recomendaciones que soluciones. Absolutamente al revés. Yo creo que los que están hoy día equivocados son los que no están de acuerdo con nada. Y ellos tampoco han puesto de su parte para encontrar una resolución en el territorio, porque si tuvieran voluntades las forestales, si tuvieran voluntad de los empresarios, esto ni siquiera debiera haberse resuelto por la vía de esta recomendación y las sugerencias que podamos llevar a cabo, sino que debiera haber sido dialogando. Porque si yo sé que he pasado por sobre los derechos de una comunidad, he pasado por sobre los derechos y tengo un título superpuesto, debiera dialogarlo, debiera haberlo conversado, debiera haber dicho, mira, Estado, nosotros no teníamos idea que esto era así, pero sin embargo a nosotros se nos generó este problema y no queremos conflicto. Pero sin embargo siguieron avanzando y han querido generalmente seguir dándole la espalda y no resolver el conflicto. Así que esperamos que haya un poquito de cordura durante toda esta semana y la próxima, porque Mm. mientras revisen las recomendaciones, le va a parecer que esto es muy octubrista, otros seguramente la van a desechar sin leerla, otros tal vez van a poder entrar en razón para poder finalmente, con la esperanza de que podamos haber hecho un trabajo que le permita a todo el territorio tener la posibilidad también de opinar, de participar y todavía no quiere ese proceso de la consulta y la participación que van a tener diversos actores ahí. Listo, pues diputada, le agradecemos enormemente por explicarnos también parte de lo que se viene, del proceso y de cómo se enfrenta esta propuesta, cómo se enfrenta también al pueblo mapuche principalmente. Diputada, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Conversábamos entonces con la diputada Emilia Nullado, una de las comisionadas, una de las integrantes de esta comisión para la paz, que finalizó su trabajo con propuestas concretas para el gobierno con el fin de alcanzar entonces la tan anhelada paz en la macrozona sur del país.